Bueno, y para hablar de este tema, hoy me acompaña el muy querido, muy conocido y conocedor del tema, Óscar Valderas. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Adela, bien, muy bien, gracias, buen día. Buen día, qué interesante, ¿no? Comentábamos ahora frente a qué estamos, la ruptura de los pactos, ¿no? Sí, yo creo que estamos viendo tres momentos históricos. Por un lado, estamos viendo en tiempo real la muerte del cártel de Sinaloa. Nunca pensamos que la empresa de drogas más importante del mundo. No, la mafia italiana, la 'ndrangheta, la yakuza japonesa, la albanesa, la mafia rusa, no tiene nada que hacer con los alcances que tiene el cártel de Sinaloa. Y estamos viendo su muerte en tiempo real. Cómo le están saliendo bracitos que están queriendo separarse del cuerpo y que están dejando una cantidad de destrucción brutal que nunca hubiéramos advertido. Luego estamos viendo el fin de los pactos, ¿no? Porque Estados Unidos, lo que básicamente está diciendo Estados Unidos a México es: necesito que rompas el ciclo de complicidad y tienes 30 días. Sí. Y contando, ¿eh? Pactos que se han logrado por décadas. Liderazgos criminales como los que hay en Chiapas, en Guerrero, donde se han construido gracias a la existencia de familias que se han dedicado a los negocios narcóticos desde los 70, desde los 60. El cártel del Golfo, Adela, que está del otro lado de Texas, justo en Tamaulipas, que creció en Matamoros, es un cártel que data de 1930, que se creó gracias a la prohibición de alcohol en Estados Unidos y cuyo líder, Juan Nepomuceno García, tenía pactos ni más ni menos con Al Capone. Y a él le están diciendo, y a todos los herederos de ese imperio criminal: necesito que en 30 días los suelten y los dejen libres para que yo los pueda casar. Por eso es una imposibilidad, ¿no? Sí, 30 días te da tiempo para negociar. Exacto, y hay que dar algunos golpes muy efectistas, claro, digamos, ¿no? Que ya han comenzado. Ya hemos visto que presionado el gobierno mexicano sí es capaz de incautar 1.5 toneladas de fentanilo al crimen organizado. Dicen que fue un golpe contra el Chapito Isidro, que esta semana entró a los más buscados del FBI, con un valor de $400 millones. Ahí nomás. Pero necesitan empezar a hacer estos golpes. Y el tercero, estamos viendo cómo se desmorona la vieja guardia del crimen organizado. El Mayo, que tenía esta leyenda que iba a ser el hombre de la sierra que nunca iba a ser detenido. Y vemos cómo ese poder lo está retomando la tercera generación de narco juniors. Jóvenes millennials, 30, 40 años, algunos de veintitantos, que son nativos digitales, que crecieron de manera natural con el internet, con las redes sociales, que hoy no explican además su existencia, su fama o su infamia sin una cuenta de TikTok, sin una cuenta de Instagram, si no te presumo por acá el hashtag. Y ellos son los nuevos liderazgos, con todo lo que tiene que ver. Por un lado, cómo facilitan a las autoridades poder ser detenidos, porque al tener una vida digital, claro, dejas huellas por todos lados. Lo que uno hace en internet, por más que lo borre, siempre deja rastro. Y eso es una oportunidad que pueden tomar las autoridades para poder seguirles el rastro, detenerlos, porque a veces muchos son muy torpes. Exacto, es lo que te iba a decir, cometen errores. A mí me encanta la historia del chino Anthrax, joven que fue el líder de los Anthrax, un grupo dedicado especialmente a cuidar a la familia del Mayo Zambada, que en un viaje a Ámsterdam, él ya tenía su cuenta de Instagram, una cuenta pues muy likeada, fotos con Paris Hilton, incluso sus vehículos a todo lujo, viajes primera clase, puras marcas como top. Se las gastan, ¿no? Literalmente. Exacto. Y comete un error subiéndose a un avión comercial desde la Ciudad de México y pone: ya voy para Ámsterdam, ahí espérenme. Iba a festejar el Año Nuevo. Él iba a llegar el 31 de diciembre a Ámsterdam y tenía ya una reservación para festejar allá. Pues mira, cómo le ganó la vanidad. Yo decía, es un narciso ahogado en su propio lago de likes. Claro, sí. Porque, por fortuna, pues es un viaje largo, 13 horas a Ámsterdam desde México. Les da tiempo de operar. Perfecto, para que el Interpol, que tenía un tipo ahí infiltrado en su cuenta de Instagram, digan: miren, va a llegar al aeropuerto de Schiphol, pónganle una redada. Y cayó uno de los hombres que probablemente, si no hubiera sido detenido, hubiera podido defender al Mayo Zambada. Esa era su razón de ser. Pero fue detenido, luego llevado a Estados Unidos, escapa de Estados Unidos, cree que puede refugiarse en Culiacán y lo asesinan. Pero ese tipo de historias las estamos viendo mucho justamente ahora que esta nueva guardia está tomando el poder del crimen organizado. Ahora,
Y tienen sus canales, ¿no? Digitales, de propaganda. Además, sí, claro. ¿no? Sí, el tema además con estos canales de YouTube o con las ganancias que pueden dar empresas como TikTok, que es una empresa que está en China, o empresas como X, antes Twitter, que valoran mucho la privacidad de sus usuarios, es que muchas veces son ganancias muy discrecionales. Lo que gana alguien por un canal de YouTube con los mismos suscriptores que tiene otro puede ser radicalmente distinto. Distinto, sí, completamente. Tu canal de noticias que tiene tanta cantidad de seguidores, que puede ser igual a la misma cantidad de seguidores de alguien que hace música o de alguien que hace largometrajes o cortometrajes, se tasa de manera distinta muy complicada. Y entonces eso hace que justamente el crimen organizado le ponga ojo a estos canales de YouTube porque es muy fácil lavar dinero. Es un poco lo que yo decía, con lo que pasa, por ejemplo, con el mercado del arte contemporáneo. Yo te puedo decir, mira, esta pluma vale tanto. Vale, ¿no? 25 millones de dólares porque yo la considero una obra de arte. Y a partir de ahí tú y yo podemos hacer una transacción de lo que a los ojos de cualquiera es un bolígrafo de papelería de 3 pesos. Sí, sí, sí. Pero nomás porque yo lo he catalogado como arte, esto vale tanto. En el fútbol pasa algo muy similar. El jugador tal vale 135 millones de dólares por sus piernas. ¿Por qué no 130? ¿Por qué no 140? Porque es una tasa arbitraria que a mucha gente le permite vivir completamente subjetiva. Lo mismo pasa con los canales de YouTube. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con algunos de los influencers más importantes. Hablamos ahorita de Marquitos Toys. El Marquitos Toys, ¿qué pasa con estos influencers, no? Que están amenazados, pues, sí, ¿no? Fíjate, la historia de Marquitos Toys. Sentenciados. Pues sentenciados y ya están en España, ¿eh? Porque, sí, claro, ya se les vio. Saben el poder que tiene en las decisiones del cártel de Sinaloa. La historia de Marquitos Toys es una historia muy interesante. Es un chavo que nace en 1998 en Culiacán. Su historia es un poco la historia de superación que insisto, los viejos capos contaban en la sierra, pero ahora en la zona urbana de Culiacán. Su historia, no veíamos antes eso, ¿no? No. Y su historia es básicamente la de un chavo que supuestamente empezó a trabajar en un autolavado, le empezaron a gustar los coches, empezó a tener como mucho gusto por ellos, y al mismo tiempo crea un canal de YouTube en el que hace bromas, y ahí le hace el chistoso, y el canal empieza a despegar de una manera, yo te diría, sospechosa. Okay. Y se le llama Marquitos Toys porque de pronto esta afición de los coches de Marquitos se empieza a llevar a la vida real y empiezan a aparecerle coches último modelo, de la alta gama más importante. No de los que venden en la tienda del buito, no. Esos sean los juguetes de Marquitos, los juguetes sean los vehículos de alta gama, último modelo. Te estoy hablando de vehículos que ya están tasados en dólares, que hay muchos en Culiacán, justamente por esta riqueza que genera también empresarios, por supuesto, legales, honrados, también el crimen organizado. Y a partir de ahí él comienza a generar contenido que tiene más que ver con la vida buchona. Okay. Deja de lado las bromas en Culiacán, ahí como buscar como una cámara escondida con la gente que paseaba y empieza a tirarse más hacia el lujo, mostrar estos vehículos. Entonces comienza a ser un objeto de interés por parte del crimen organizado, específicamente los chapitos, quienes ven que si le invierten a esta estrella en ascenso en YouTube, pueden explotar su canal y a partir de ahí generar ganancias, retorno de la inversión, y como quien audita lo que pague YouTube a un chavito, pues pueden perfectamente a partir de ahí generar lavado de dinero. La acusación que hace el grupo de La Malliza es que en Marquitos Toys, a partir de que la chapiza le invirtió en el canal de YouTube y le invierte a ciertos negocios como restaurantes que tiene la familia. Negocios lícitos, digamos. Aparentemente lícitos, claro, que sirven muchas veces como fachada de lavado de dinero. Marquitos Toys entonces les debía entregar a los chapitos una parte de la ganancia cada vez más alta para que los chapitos pudieran pagar la guerra contra La Malliza. Marquitos Toys aparentemente, junto con su hermano, junto con su pareja y junto con su familia, quieren mantenerse al margen, ¿no? Dicen, oye, pues sí, el trato era la inversión a mis canales, yo te paso una lana, como pase cualquier inversión. Ahí. Sí, pero yo de ahí a fondeador de guerras, de cárteles, no iba a entrar. Los chapitos evidentemente no les gusta, aparentemente, esto es lo que conocemos a partir de ciertos relatos. Se molestan con esta negativa y atacan primero la casa de la familia de Marquitos Toys. Lo que obliga a que Marquitos y su hermano, que supuestamente estaba secuestrado, pero que ya apareció en un video en España,
en España, muy lejos. Con Natanael. Exacto. Ya entonces tienen que huir del país. Y justamente ese modelo se ha replicado con otros influencers. Por eso de repente vemos que chavitos de 25, 28 aparecen en estos volantes que ahora la Malliza o la Chapiza también hace, que sueltan desde helicópteros por Culiacán y dicen, estos son los fundadores del enemigo. Y obviamente se les pone una especie de diana en la espalda, porque entonces hay que matarlos, hay que eliminarlos. Y sí hemos visto una escalada de youtubers asesinados en Culiacán. Sí, qué cosa. Muchos de ellos son chavitos que hoy, Adela, ya no les interesa aparecer en televisión, no les interesa estar en radio, en FM. Su modelo de negocio o su modelo de éxito de la vida es ser youtuber, claro, ser tiktokero, porque te permite un poco en el símil de narcotráfico, en un tiempo récord, construir una carrera de éxito, de dinero, de fama, que es básicamente lo que también te promete el narco. Tú métete conmigo y en 6 meses eres el poderoso de la colonia, eres el fregón de la plaza, rápido te hinchas de dinero, te vas a tener fama y mujeres. Y este carril del tiktokero, del youtuber, pues hace que mucha gente diga, oye, pues si me van a invertir dinero y de repente las cámaras que no tengo, el equipo que me falta, la audiencia que anhelo, me la puede dar el crimen organizado. Pero el costo es altísimo. Claro, sí, claro, es altísimo. Muchos de ellos, además, y esto lo platicaba con un chico de ahí de Culiacán que estaba haciendo sus pininos en YouTube cuando justamente estalla la guerra, me decía, un poco la esperanza es que si yo crezco tanto como le pasó a Peso Pluma, un día me vuelvo intocable. Entonces pueda yo escapar de mi propio destino. Claro, porque yo mientras soy un youtuber pequeño y tenga que estarle dando parte de mis ganancias, yo sigo estando vulnerable. Pero si me vuelvo Tito Torbellino, si me vuelvo Peso Pluma, si me vuelvo Natanael Cano, si me vuelvo Marquitos Toys, ya me vuelvo tan grande que me vuelvo intocable. Entonces ya puedo ser más grande que el cártel. Lo que sabemos hoy es que no pasa así. Preguntémosles a los que han huido a España. Pero o a los que ya mataron. O a los que ya mataron. O a los que eliminaron sus canales, que les generaba una gran cantidad de ingresos y que tuvieron que simular que YouTube se los quitó porque estaban haciendo apología al narco, pero ellos mismos los bajan para poder deshacerse de este pacto que, insisto, nos permite ver cómo son ya los nativos digitales quienes manejan el crimen organizado. No son los Mayos, los Chapos, los Caros Quinteros, los hombres de la sierra. Son los chavos que crecieron con las redes sociales y con la vida digital. ¿Cuánto dinero pueden hacer para darles un retorno a aquellos que los hicieron, a sus mecenas, digamos? Exacto, sus mecenas. Es que ¿no? Ese es el modelo. ¿Cuánto pueden crecer para darles un retorno? Que pues no tengan estos mecenas, ¿no? Pues mira, el Peso Pluma no tendría ni siquiera una idea de cuánto puede ganar el como Peso Pluma. Yo ahora. Exacto. Pero bueno, yo nomás les veo los relojes y las joyas y digo, hijo. Sí, ayer vimos uno que traía Peso Pluma de muchas casas ahí puestas en la muñeca. Sí. Ayer Luis Chaparro, periodista que tú también conoces bien, claro. mi hermano querido, publicaba información de que ya las autoridades de Estados Unidos ya lo comienzan a investigar por temas de crimen organizado. Ya está en la mira. Porque más allá de si es mucho o poco dinero, es dinero que es difícilmente auditable. Es lavado de dinero. Y en este momento, como está la guerra en Sinaloa, hoy es el día 151. La guerra es tan desgastante, no solamente evidentemente en pérdidas humanas, es desgastante en términos financieros. Sí, claro. Si pensamos a la Malliza y a la Chapiza como empresas criminales, que es lo que realmente son, cada vez dependen menos de las drogas y más de otros negocios como el tráfico de migrantes indocumentados, tráfico de armas. No hay nada más descapitalizante que la guerra. Y si uno observa cómo los sicarios, que son cada vez más jóvenes, en los videos que tú ves en redes sociales, cómo disparan como si las balas fueran infinitas. Sí, claro. Sí. A ver, disparar una Barrett 50 es carísimo. La munición de una Barrett se te pueden ir 40,000 pesos, 50,000 pesos en segundos. Porque no solamente es el valor de la munición, es lo que cuesta traer la munición desde Estados Unidos. Todos los menos que hay que pagar para que esos 10 balazos lleguen y haya unos chamacos que estén y la tienen para arriba, porque ni siquiera saben manejar las armas. Ese costo tan alto que tiene la guerra en términos económicos para estas dos grandes empresas ilegales requiere que todo el tiempo esté fluyendo el efectivo, todo el tiempo. Y entonces, ahí sí,
fondos chiquitos, medianos. Todo suma. Todo suma. Y suma muy bien además todo lo que sea entrada en dólares, que es muchas veces como llegan las ganancias de las redes sociales, y lo que no es auditable. Entonces, ahí el modelo de le apuesto a este youtuber, le apuesto a este cantante, porque además no solamente me genera un retorno económico, me genera un retorno ideológico. Desde la plataforma de este youtuber, de este tiktoker, de este influencer de Instagram, yo puedo empezar a meter que yo voy ganando, que la guerra va a favor de mi bando, que se unan a mi grupo criminal, que de este lado no los traicionamos, aquí les pagamos bien. Es decir, hay todo un aparato ideológico que se mueve también en redes sociales que conviene y que se paga, como si fuera casi un departamento de recursos humanos o de comunicación social. Entonces, si tú la ves por ese lado, conviene mucho el crimen organizado estar en esas plataformas, sobre todo a esas alturas de la guerra en Sinaloa, donde necesitas más dinero y también más personas que quieran integrarse a las filas de la chapiza y la malliza. Ahora, corrígeme, en el audio que escuchábamos hay una sentencia, ¿no? Que presuntamente es por parte del Mallito Flaco, sí, que dice Barder Culiacán. ¿Cuál es el interés? Porque no habíamos visto Culiacán así. Todo esto es a partir de la detención del Chapo, del Mayo. Sí, del 25 de julio del año pasado. Mira, están muy claramente identificados donde antes de los 25 de julio habían dividido los dos grupos criminales más importantes de Culiacán. Los chapitos se habían quedado en la zona urbana, la zona donde se sienten más cómodos. De hecho, la zona que dominaba en realidad el Chapo Guzmán, su padre. Las últimas veces que se alcanzó a escapar de Culiacán, no lo hizo en la sierra, lo hacía en hoteles, en casas que tenía conectado a través de tinas que se levantaban. Sí, los túneles. Los túneles. ¿No? ¡Qué ingeniería! No, hombre, imagínate. ¡Qué ingeniería! ¿No? Pero el elemento natural del Chapo y de sus hijos después siempre fue la zona urbana. Ahí se sentían más cómodos, donde tenían mayor cantidad de ojos que podían alertarlos de un operativo criminal. Y además siempre fue la vida del Chapo. Una vez que él se convirtió en el 701, que llegó a la lista de Forbes, él comenzó a dejarse ver sobre todo en restaurantes, en centros comerciales. Su vida era una vida más bien del hombre de campo que pretendía conquistar la ciudad. Okay. Y el Mayo realmente nunca le interesó la parte de la ciudad. Si uno vuelve a las últimas entrevistas que ha dado el Mayo a Proceso y a Diego Enrique Osorno, uno observa que el Mayo sí es un hombre rural y le gusta el ambiente rural. No solamente está cómodo en el campo y en la sierra, sino que además siente que las montañas lo protegen. Okay. ¿No? Entonces, esta división había quedado muy clara desde antes del 25 de julio. Chapitos, zonas urbanas, porque además los chapitos fueron a las mejores escuelas de Culiacán, a los antros, a los restaurantes, y la familia del Mayo se quedaba en la zona rural a cuidar los negocios. Y era una división que funcionaba muy bien porque ninguno de los dos le interesaba cruzar al otro lado. Claro. Ni al Mayito le interesaba andar en los antros, ni a los chapitos les interesaba andar en la sierra. Sin embargo, cuando se viene la guerra, a partir del 25 de julio, la traición al Mayo Zambada, tienen que hacer una incursión entre los dos. Si voy por ti, me meto a la ciudad, y si vienes por mí, te tienes que meter a la sierra. Y esto rompe estas barreras, estas fronteras invisibles que existían entre ambos grupos. Y vemos por primera vez... Otro acuerdo que se rompe, ¿no? Exacto. El otro acuerdo que se rompe, que además hace que lo que no pasaba, pasara. Que la guerra se viera enfrente del kinder, enfrente del banco, enfrente del restaurante. Había una especie de acuerdo de que cada vez que las facciones peleaban, se tenía que hacer siempre fuera de la ciudad. Okay. En los ejidos, en las zonas lejanas, ahí donde se podían dar, incluso... Donde no hubiera daño colateral. Exacto. Digamos. Incluso era una especie de, ¿qué te diría, Adela? De batalla que aprobaba el gobierno. O sea, si se van a dar en la torre, allá. ¿No? Allá donde no generan ni estrés a la gente, ni toques de queda, ni pánico entre los padres, no hay riesgo de que los niños... Ni acaban con el comercio, ni acaban con la vida de la gente. Si ustedes se dan de balazos allá en el ejido de 2 de la mañana a 5 de la mañana, y para las 7 de la mañana Culiacán, la zona de Tres Ríos, amanece fresca y como si nada, hombre, ustedes dense, no pasa nada. Y era un poco también el acuerdo que mantenían los propios grupos criminales con el gobierno. No se metan, no metan al ejército, no metan Guardia Nacional, no metan policía, es pleito de nosotros.
Y así durante mucho tiempo se entendió esta Pax Narca en Sinaloa. Ahora, evidentemente, con la ruptura de este pacto, pues hemos visto cómo la guerra se traslada a los centros urbanos y afecta principalmente a 3 poblaciones. A los empresarios, sin duda, ¿no? Claro. Estaba leyendo, decían los empresarios, es que estamos muy afectados en bienes, servicios y comercio. Pues ¿en qué más? Pues sí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pues no sé en qué otra cosa les pudiera afectar de manera terrible. Afecta evidentemente a las Fuerzas Armadas, que tienen que no solamente buscar la contención del grupo criminal, sino al mismo tiempo no enfrentarse en una zona donde pudiera haber bajas civiles no relacionadas con el conflicto, y sin duda a la ciudadanía, principalmente a los padres de familia. Que hoy, por ejemplo, estamos viendo en Sinaloa una deserción escolar que solamente es comparable con la pandemia, pero porque los padres ya no están queriendo llevar a sus hijos a la escuela. Porque no saben, peligros, exacto, no saben, ¿no?, y dónde hay más peligro, si en el aula, en el salón, o camino al aula, o de regreso del salón. Entonces, esta ruptura de pactos, justo de lo que comentabas, es lo que hoy nos tiene además muy intrigados, porque como nunca había pasado, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Si tuviéramos hoy una capacidad de entender dónde van a estar los próximos 150 días de la guerra en Sinaloa, tendríamos una estrategia para poder contener. Pero hoy todo es tan frágil. El gran giro en esta historia, el último gran giro de esta historia, es la movilización ciudadana, ¿no? Vimos durante casi 130 días cómo la gente en Culiacán especialmente, pero también lo ha pasado en Mazatlán, en Guasave, resistieron con mucho dolor, con mucho miedo, el tema de la violencia. Y de pronto, lamentablemente son asesinados 2 niños. Y la respuesta de los ciudadanos viene a partir de un maestro valiente que dice, eran como mis hijos, los extraño en mi salón, tenemos que hacer algo al respecto, porque el padre también fue asesinado. Y se movilizan. Y se moviliza. La guerra entra en otra fase en la cual, en un principio, la ciudadanía se pone del lado del gobierno, que es algo que hemos visto, por ejemplo, ataques terroristas. Viene un ataque brutal, una violencia, y la gente dice, respaldo a mi alcalde, respaldo a mi gobernador. Hasta que después de cierto tiempo de que no hay acción, dicen, no, creo que el problema también es el alcalde, el problema también debe ser el gobernador. Claro. Y lo que estamos viendo es que ahora la gente en Sinaloa ha comenzado a girar también la mirada de decir, claro, el problema son los chapitos, el problema es la Magistra, el problema es el Chapo Isidro, el problema también son los Damas y los Cabrera, todos los que tú quieras. Pero el problema original es el gobernador y queremos que se vaya. Y esta movilización, esta nueva fase de la guerra, únicamente se entiende a partir de que la gente dijo, el pacto realmente se rompió. Crimen y sociedad teníamos un acuerdo. Tú por allá y yo por acá. Tú ya no respetas ese acuerdo, yo entonces me dejas en completa libertad para yo presionar a tu protector político, que es el gobernador, para que si él se sale, tú pierdas los soportes que te permiten caminar por ese estado y te caigas con él. En el contexto en el que llega un Donald Trump. Sí, entonces, sí, imagínate. Ahora, ¿qué puede pasar con el gobernador? Es decir, de pronto se antoja insostenible, ¿no? El gobernador yo creo que ha dado indicios de que se quiere salir. A mí, yo leo un gobernador que ya dijo, cualquiera con 2 dedos de frente dice, yo ya me voy. Se acabó. Escuché una frase el otro día, ahí les dejo su gallo para que lo acaben, su gallo muerto para que lo acaben de pelar, ¿no? Claro. O sea, no sé si te acuerdas, pero en algún momento le dijeron, gobernador, ¿usted estaría dispuesto a someterse a la revocación de mandato? Él dijo, sí, es más, yo hasta ayudo a juntar las firmas para que se haga la consulta. Sí. Te habla de lo incómodo que está, además de lo rápido que está erosionando él mismo a Morena, de la losa que es, pero de acuerdo con las autoridades electorales, el tiempo de la revocación de mandato ya pasó. Ya pasó. Ahora, eso no significa que no haya mecanismos institucionales para sacarlo. ¿Y a quién dejas? Ese es el problema. Fíjate, si el Senado se pone de acuerdo, declara desaparición de poderes, y Rochamoya no tiene otra. Acata lo que dice el Senado y se tiene que ir, le guste o no le guste. Claro, un Senado dominado por Morena tendría que haber
rebeldes de Morena, que a ver cómo pagarían esa traición. Sí, claro. Yo no sé si alguno se atreva a ir contra los deseos de Claudia Sheinbaum, que la presidenta ha sido una apoyadora muy importante de Rocha Moya, pero vamos a pensar en ese escenario, Adela. Improbable. Pero el Senado declara desaparición de poderes, lo cual sería una cosa histórica y un golpe demoledor para Morena y para la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, justo en los tiempos en los que Donald Trump está viendo con lupa a ver de dónde me justifico el narcogobierno. Y después de Rocha Moya, ¿qué? Justo lo que tú preguntas me parece que es la pregunta más pertinente. ¿Quién? Porque en los tiempos del priismo, del partido hegemónico, el presidente tenía ya la carta para cuando quitaba un gobernador, ya Pues tenía ya con sabes. quién. Ya tenía claro. Había un secretario de gobernación duro, uno, por ejemplo, un Francisco Labastida, que conocía perfectamente la realidad de Sinaloa como gobernador, que huyó de Sinaloa hacia Portugal amenazado de muerte, que va con Carrillo Lea en Morelos y le dice, ¿traes el estado hecho un despapalle? Amado Carrillo por un lado, Daniel Arismendi por otro, las bandas de robo por otro lado. Eres insostenible y te pido la renuncia. Pero ya tenían quién iba a entrar en su lugar. Al quite. Sí. Hoy no hay banca en Sinaloa. Si a Rubén Rocha Moya, en términos pamboleros, le sacan la tarjeta roja o el crimen lo lesiona y lo saca de la cancha, no hay quien lo sustituya. No tenemos quien tenga la figura de peso para hacer lo que tiene que hacer un gobernador en Sinaloa, que es básicamente la de mediación entre grupos del crimen organizado. Poner orden. Es el que ponía, y ahí medio tibio daba un golpecito en la mesa y decía, oigan, pónganse de acuerdo, porque me tienes incendiado el Estado. Pero hoy Rubén Rocha Moya no tiene esa capacidad y no se ve quién la tenga. Sí. Ese es el gran problema. No tienes una figura opositora. Fíjate, Rubén Rocha Moya compitió en la elección con el senador del PRI, Mario Zamora, que hoy podría ser una especie de gobernador a la sombra, ¿no? Podría elegirse como una especie de figura de la oposición moral. Yo no lo he visto en el tema Sinaloa. Pero tampoco hemos visto, por ejemplo, otras figuras de poder como es la gente que sale de la universidad, de la UAS, sindicatos o empresarios, un cloutier. No están en este momento, al menos con el capital político necesario para decir, si él se va, yo entro. Y entro con la capacidad de poner orden. Ya. ¿En qué problema estamos metidos? Ahora, es que la verdad, de ser ficción sería interesante. Oh, sí, claro. No, la verdad. Ya iríamos por el tercer volumen. Pues claro, como en la 10ª temporada, ¿no? Lo malo es que está pasando. Ahora, esto, Anabel Hernández y yo hacía mención hace un rato, decía, van ganando los chapitos. ¿Se puede decir quién va ganando esta guerra? Es que dependerá de qué entendemos por ganar. ¿Quiénes son los chapitos también? ¿Y quiénes son la malliza? ¿Solo es el mallito flaco? Claro, fíjate, es que justo yo creo que hay que entender entonces qué es ganar. Los chapitos son 4. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín. Pues dos ya están fuera, ¿no? La mitad de los chapitos ya está fuera. La malliza tiene más componentes. Tiene hasta el momento un líder vertical, que es el mallito flaco, que sigue operando. Entonces, a partir de ahí, aquí no hay liderazgo vertical en los chapitos. Tienes 2 fraccionados y aquí sí tienes uno. No tenemos, además, hoy, en realidad, claridad de cuánto representa en términos de recursos humanos, vamos a poner en ese término, la chapiza y cuánto representa la malliza. ¿Por qué hay tantos asesinatos en Sinaloa? Hay tantas desapariciones y además tantos detenidos y abatidos que no sabemos realmente. ¿Cuántas bajas de cada lado? No lo tenemos claro. Alejandro Ope, extraordinario analista de seguridad que lamentablemente ya falleció, él creó un modelo matemático para entender cuántas personas integran el crimen organizado. Lo hizo junto con un matemático extraordinario, Rafael Prieto Curiel. Si me pides que te explique el modelo matemático de no voy a explicar jamás, no le entiendo nada. Y eso que fuiste su alumno. Exacto, y cosa que fue mi maestro, claro. Pero la verdad es que al tema de las matemáticas no le entiendo. Pero sí entiendo que era un analista muy serio y su cálculo es serio. Él calculaba, junto con su equipo de trabajo, que el crimen organizado en México lo integran 175,000 personas.
175,000 en un país de 128 millones. Sí, pues. Es un nada, es un puñado. Nada. Ahora, si eso lo traslado a cuánto tiene la chapiza y cuánto tiene la malliza, si atendemos ese cálculo, yo te diría que por mucho son 30,000 de un lado y 30,000 del otro. Okay. A ver, es nada, es nada. Las Fuerzas Armadas en México, el Estado mexicano, tiene la capacidad de aplastar a 30,000 y 30,000 acá, que están concentrados, no todo el país, en una región. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y entonces? Pues hay acuerdos políticos que evidentemente impiden que esto suceda. Y luego se reproduce. Claro, porque son pactos que se renuevan y se renuevan a través de la violencia. Ahora tú me decías, ¿qué significa ganar? Bueno, yo te diría, depende a quién le preguntes. Ganar significa el exterminio del otro. Es decir, esto acabará cuando los chapitos acaban con el último de la malliza. Pues creo que entonces estamos viendo un conflicto largo y complicado. No creo que veamos como tal la muerte de una de las facciones, la aniquilación completa. De una de las dos. Difícilmente lo veo. Esto se intentó en 2008 cuando los Beltrán Leiva se separaron del cártel de Sinaloa. Y hoy los Beltrán Leiva, sus facciones, sus células hoy existen todavía. Por ejemplo, el cártel independiente de Acapulco, por nombrar uno nada más. No se logró la aniquilación y esto fue en 2008. ¿Qué significa ganar? Si eso significa dominar los negocios ilícitos del otro, tráfico de fentanilo, migrantes indocumentados, armas, tráfico de animales exóticos, de recursos naturales, el control del agua, va a ser también muy complicado tasarlo. La otra que me parece que es tal vez lo más cercano a un triunfo realizable, aunque es pírrico, sería operar de tal manera o generar tantas bajas en el otro que uno se vuelva el grupo criminal predilecto tanto de México como de Estados Unidos. Ya. Y que entonces puedan operar con relativa tranquilidad, como lo venían haciendo desde hace muchos años. A Estados Unidos no le interesa lo mismo que le interesa a México. A Estados Unidos le interesa que acabe el flujo de armas. Perdón, el flujo de droga. A nosotros nos interesa que acabe la violencia a través del flujo de armas, ¿no? Es decir, son objetivos distintos, que nos lleva a estrategias distintas. A Estados Unidos no le importa si México es un relajo, mientras no llegue la droga. Y a nosotros no nos importa el consumo de allá, hagan lo que quieran con sus narices, mientras nosotros no tengamos que poner los muertos. Los muertos, claro. En esa negociación hay un punto medio en el cual me parece que el crimen organizado está buscando influir. Déjenme operar, déjenme hacer lo que yo tenga que hacer, sin tener que pelearme con Estados Unidos. Creo que esa es la victoria a la que más se puede acercar cualquiera de estos dos grupos. Que hagan que el otro quede tan dañado, con tantas bajas, que tengan que decir, yo soy entonces con el que se va a negociar a partir de ahora. Porque yo no me creo el cuento, y seguramente tampoco la audiencia, que a Estados Unidos le interesa la paz mundial o no, nunca ha hecho una negociación con el crimen organizado en México. No, hombre, claro. Lo que les interesa es poder controlar el desastre, administrar el caos. Y a partir de ahí me parece que eso puede ser lo más cercano a un triunfo. Ahí yo coincido con Anabel. Si ese es el triunfo, si eso es lo que nos estamos fijando como victoria, sí creo que en este momento la gente del Mayo está más cercana al triunfo. Principalmente porque han demostrado ser los que tienen mayor cantidad de negocios fuera del país, los que tienen mayor fortaleza financiera. ¿Del Mayo? Del Mayo. Y además, quienes han mantenido el control político de la entidad. Son quienes tienen mayores pactos. Y al mismo tiempo tienes a un capo que está en Estados Unidos, que puede, por la edad y por las condiciones de su poder en México, un poco administrar lo que va diciendo en los juicios siguientes e ir dinamitando en México. Claro. Hoy no hay juicio más importante, ya no es el de Ovidio, ya no es el de Joaquín, es el juicio del Mayo. Del milenio. El milenio. Si el del Chapo era del siglo, ese es el del milenio. Y entonces, a partir de esa posición, el Mayo tiene la capacidad de empezar a tirar o construir sus propios acuerdos para dejar a su gente en la mejor posición posible. Creo que en ese sentido sí, hay todavía un desnivel, pero este desnivel, Adela, cambia mañana. Sí, claro. Se vuelve a movilizar la gente de Culiacán, se vuelve Rochamoya, se nos enferma convenientemente por cuestiones personales. Sí. La gobernatura. Y esto que creíamos que entendíamos hoy a las 9:30, 10 de la mañana, ya no lo entendemos a las 5 de la tarde. Exacto. Ahora, explícanos Tabasco. Hijo,
¿Qué preguntas hago? No, Digo, si se puede explicar claro. Tabasco, ¿no? Tabasco cae un poco también en esto que platicábamos de la ruptura de los pactos. Claro. Ahora, ¿por qué Tabasco pasó de ser el Edén al infierno? Un infierno. Bueno, está de acuerdo con las cifras del propio secretariado del sistema ejecutivo, que esto ocurrió hace aproximadamente 3 años. 3, 4 años, la violencia comenzó a brincar de una manera impresionante. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos explicaros este repunte de violencia? La llegada de un grupo criminal llamado La Barredora. Hay 2 barredoras en este país, porque además, por lo visto, los grupos criminales tampoco son muy originales a la hora de ponerle nombres. Hay una barredora en Guerrero, que es una escisión del grupo de los Beltrán Leiva, y hay una barredora de Tabasco. Okay. La barredora de Tabasco es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante mucho tiempo, el cártel del Golfo quiso dominar Tabasco por esta posición estratégica en el mapa, en el cual se encuentra justo entre la frontera sur y la frontera norte, uniéndose por Veracruz, por el Golfo de México. Esta posición no solamente hacía Tabasco apetecible para traficar migrantes indocumentados desde el sur, sino que también permitía meterte a los negocios de Pemex. Ahí está. Tienes Campeche, muy cerca, también tienes, bueno, ahora está la refinería de Dos Bocas, tienes también la zona petrolera de Veracruz, y entras a, digamos, a Matamoros, por Tampico, que tiene también sus plataformas petroleras muy importantes. Los Zetas intentan dominar a través de las órdenes del Cártel Golfo, cuando todavía eran aliados. Los Zetas rompen, se quedan un rato en Tabasco, luego llega el Cártel de Sinaloa, genera un conflicto muy importante. Tú te has de acordar que en el 2008 asesinaron a un locutor en Tabasco. Y yo hablaba con la gente de Villahermosa y yo les preguntaba, ¿cuándo empezó a doblarse la ciudad? Y me decían, fue con la muerte de este locutor. Un locutor, qué lástima que ahorita no me acuerde el nombre. A ver si nos ayudan, en la redacción con el nombre. Pero un locutor que tenía una gran cantidad de seguidores, asesinado en el 2008 por los Zetas. Y él, aprovechando la fama que tenía, la buena reputación, comenzó a colocar mantas en Villahermosa ante... ¿Cómo? Alejandro Gallegos. Gracias, sí es cierto. Alejandro Gallegos. Y él comenzó a colocar mantas en Villahermosa porque había un crecimiento de secuestros. Y decía, denuncia, no más secuestros. Y ese activismo incipiente, 2008, la guerra contra el narco, llevaba un año, claro, ¿no? Hace que lo asesinen. Los Zetas lo matan justo a las 9 de la noche cuando estaba colocando la última manta de su jornada contra la violencia. Ahí, en un parque, ahí le disparan. Ese hecho dobla. Villahermosa cuenta una historia completamente distinta para la ciudad. Es el reconocimiento de que los Zetas estaban ahí y peleando contra el cártel de Sinaloa. Cada uno se va replegando. El cártel Jalisco emerge en el sexenio de Enrique Peña Nieto como un poder criminal brutal que no habíamos visto. Y cuando llega a Tabasco, un grupo de rebeldes se sale del cártel Jalisco y crea la Barredora. La Barredora lleva en su nombre su misión, ¿no? Hay que barrer, hay que eliminar al resto y la Barredora se queda. El problema es que la Barredora no es el único grupo de rebeldes del cártel Jalisco. Está otro grupo que se llama el Comandante 88, la gente del comandante. Ahí mismo. Ahí mismo. Pero la Barredora tiene un componente muy importante para ser el grupo dominante. Y esto no lo digo yo, no lo dice la DEA, no lo dicen colegas periodistas, lo dice el actual gobernador morenista Javier May. En un acto público. Tiene Javier May días que ha sido nombrado gobernador y frente al auditorio les dice, ¿ustedes saben quién es el líder de la Barredora? Y la multitud le responde, Hernán Bermúdez. Hernán Bermúdez es el comandante H, ese es su distintivo. Y él fue el secretario de Seguridad Pública del Estado cuando Dan Augusto López era el gobernador de Tabasco. El hoy coordinador de los senadores de Morena y nuestro secretario de Gobernación en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos viendo cómo la Barredora ha sido un factor de violencia importantísimo en Tabasco, justamente porque contaba con el apoyo del propio gobierno estatal, que no es cualquier cosa ser político tabasqueño
en el sexenio de López Obrador. Sí, claro. Y a partir de ese poder, buscar encumbrar a este grupo en particular, rompiendo los pactos con todos los demás. Esto es lo que ha generado la violencia. Que un grupo ha dicho, yo soy el favorito, los pactos son conmigo. El elegido, ¿no? Claro, a mí ya me tocó la luz del servicio público, yo soy el asesino con placa, yo soy el narcotraficante con permiso oficial, y entonces todos los demás espero que se hagan para atrás, los voy a barrer. Obviamente, eso ha hecho que muchos grupos criminales reclamen, rompiste el pacto conmigo, oye alcalde, oye director de seguridad municipal, oye jefe de tránsito local, oye diputado, ese no era el acuerdo que teníamos. Y entonces, en esta lucha de poder, vemos cómo Tabasco está plenamente incendiado. Y no es una casualidad que muchos de estos asesinatos, Adela, los estamos viendo en instalaciones de gobierno. El propio motín que sucedió apenas unos días en el penal de Villahermosa es la mejor... Esta semana. Sí, hace unos días. Es la mejor demostración de que son en las instalaciones de gobierno donde se están fraguando estos tejes y manejes del poder criminal. Y está tan mala situación hoy en Tabasco que el 23 de enero el INEGI publicó su encuesta semestral, me parece, sobre percepción de seguridad. Y Villahermosa es el número uno. Villahermosa es el número uno. El 95% de sus habitantes se dice sentir inseguro. Villahermosa dejó en el camino, en este deshonroso ranking, a Fresnillo, Zacatecas, a Uruapan, Michoacán, y a Culiacán. Sí. Imagínate, si la gente en Culiacán ya tiene síntomas de estrés postraumático durísimos por la violencia, ¿cómo está la gente de Villahermosa que resultó peor evaluada? Que tiene unos niveles ya de paranoia, de depresión, de ansiedad, porque están todo el tiempo frente a la violencia. Diste en el clavo con el síndrome postraumático. O sea, ¿cómo queda la gente viviendo en estos lugares? Es ir a la guerra y volver con todos los síntomas de la guerra. El problema es que es la guerra que no sucede en Irak, no te tienes que ir a Afganistán, no te tienes que ir a Siria para volver con pesadillas, para sudar frío en la noche. En tu propia casa. En tu colonia los tienes. Nos pasó un poco lo que nos sucedió a los periodistas, Adela, cuando empezamos a cubrir temas de violencia. Nos convertimos en corresponsales de guerra en nuestro propio país. Y aquí le está pasando lo mismo a la gente de Culiacán, de Villahermosa, de Uruapan, de Fresnillo, de Naucalpan, que tienen ya estrés postraumático muy parecido a lo que pasan las personas que asisten a la guerra y regresan a casa, que tienen pesadillas, sudan frío en las noches, el mínimo ruido los pone tensos, a la ansiedad por las nubes, la depresión en las mañanas. O sea, estamos viendo también un país que se enferma con la violencia, para lo cual lamentablemente tampoco tenemos estrategias. Sí, ni vacuna, ni... No. El tema de salud mental, de cómo enfrentamos la violencia, ese sí ha sido un tema que no se aborda lamentablemente. Sí. Ahora, ¿qué ves para Tabasco? Veo la ruptura entre el gobernador Javier May y sus antecesores en Morena, porque él no, Javier May no hizo... No es el pasado. Sí, no es el PRI, no lo gobernaba MC, lo gobernaba Morena. Creo que estamos viendo también cómo los propios gobernadores de Morena están buscando deslindarse del propio Morena, porque esto no es un fenómeno que únicamente esté pasando en Tabasco. Lo vimos, por ejemplo, en Chiapas. El actual gobernador Eduardo Ramírez hace poco dijo con mucha claridad: vamos a romper con el ciclo de violencia que dejó nuestro antecesor, que también es de Morena, Rutilio Escandón, que fue premiado con un consulado en Miami. Ay, nomás, una cosa modesta. Florida. Exacto. Allá seguramente hay muchísima comunidad en Coconut Bay, seguramente. Sí. Pero creo que se están dando cuenta muchos gobernadores morenistas que incluso la gente de su propio partido tejió acuerdos con los que no están de acuerdo. Me recuerdo un poco incluso la pugna que hubo en el PRI en Veracruz, cuando sale Fidel Herrera, que supuestamente tenía los pactos con los Zetas, y luego Javier Duarte entra, a pesar de que eran del mismo grupo, claro. Y cuando llega Javier Duarte dice: no, pero es que yo había hecho pactos con el otro, con los Jaliscos. O lo que pasó, por ejemplo, en Coahuila.
que supuestamente Humberto Moreira tenía uno y luego el hermano dijo, no, el pacto es con otro. Es decir, esto lo hemos visto lamentablemente muchas veces. Es nuevo porque Morena no había tenido este dominio en cuanto a gobernadores que le permitiera crear una especie de hegemonía, ¿no? No habían heredado el poder, no iban por su segundo o tercer gobernador en el mismo estado. Ya el pasado no es de los de enfrente. Exacto. Claro. Ese es el tema. Yo creo que van a tener que buscar un poco el modelo del viejo partido, en el cual gracias a que tenían presidentes municipales del mismo partido, el gobernador del mismo partido, y tenías un presidente del mismo partido o una presidenta en este caso, puedes apoyarte más en las fuerzas federales. Pero sí creo que vamos a ver una participación cada vez más decidida de grupos como la Guardia Nacional y vamos a empezar a ver lamentablemente el abandono de las policías municipales. Y creo, más todavía. Porque no hay que olvidar que Omar García Harfuch en algún momento coqueteó con la idea de desaparecer las policías municipales y quedarte con 32 estatales y una federal. Sí. Ese fue en algún momento su planteamiento. Eso me parece que lo que sigue... Que de facto va a ser eso. Exacto, que ya lo estamos viendo, digamos, exacto, de facto, en las calles. Pero sí, es un problema en el que estamos metidos, sin duda, porque el argumento de me heredaron, me dejaron la herencia maldita, en algunos estados ya no se aguanta. No en Tabasco, no en Chiapas. Ciertamente lo que le pasa a Rochamoya, si deja el poder, si se queda, el que le siga a Rochamoya no va a poder decir... Fue Rochamoya. En Morena sabemos gobernar muy bien Sinaloa. Claro. Se les va a acabar por completo ese argumento. Se le está acabando la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Cada vez que dice, es que me dejaron herencia, pues fue tu mentor político. Justo a esto quería llegar ahora contigo. Esta también acusación terrible de Estados Unidos, sí, que creo que no habíamos visto antes. No de ese nivel. Casi gobierna el crimen organizado en México, ¿no? Claro. Y nuestra presidenta sale y dice, se refería a Calderón y a García Luna. Sí, yo de dos partes. Hay gente que dice, Estados Unidos nunca se hubiera aventado a dar una declaración de ese peso si no tuviera pruebas. ¿No? Pues yo me acuerdo la guerra en Irak, me acuerdo, por ejemplo, cómo había mucha declaración con un tono convincente en la voz de que había armas de destrucción masiva y nunca estuvieron y tuvieron que recular en una guerra terrible. Sí suele pasar que Estados Unidos, evidentemente, haciendo política, sobre todo... Interior. Interior. Miente y habla de una contundencia que años después nos damos cuenta que no existe. En este caso, la contundencia nos la dan, me parece, dos realidades. La primera, que es lo que estamos viendo del país. Ciertamente no estamos en un narcoestado, yo insisto que no lo es, pero sí estamos frente a muchos narcogobiernos. Okay. Yo no veo un narcoestado en la Ciudad de México. Aquí no la veo. Sí. No la veo en Querétaro, a pesar de los problemas graves de inseguridad que ya comencé a enfrentar. No lo veo, por ejemplo, ya ni siquiera en Coahuila, donde gracias a la estrategia Recuperemos la Laguna, ciudades como Torreón ya están completamente recuperadas, se les ha arrebatado el crimen organizado, ya hay una vida nocturna, ya la gente camina sin miedo, sale incluso en los mejores indicadores. Pero sí veo evidentemente regiones completamente apoderadas por el crimen organizado, el sur del Estado de México, la frontera chica de Tamaulipas, el desierto de Sonora, son lugares donde prácticamente no hay autoridad, los Altos de Chiapas. A partir de ahí sí podemos hablar de narcogobiernos, que nadie en México podría decir que no existen. Pero por otro lado, Adela, tenemos lo que conoce Estados Unidos que no conocemos nosotros, que son las declaraciones de los criminales más importantes, que son, hasta el momento, Ovidio Guzmán, como el heredero de la corona criminal más pesada, que conoce perfectamente el interior de lo que hablábamos, el cártel de las drogas más importante del mundo, y al Mayo Zambada, un hombre que por la experiencia familiar, la de su hermano, la de sus hijos, sabe que negociar con Estados Unidos sí es la mejor salida para él, y ya empezó a contar. Él ya está hoy en un proceso de empezar a revelar, incluso ya hay trascendidos ¿Ya? Se de empezó a filtrar un poco. Rochamoya está dentro de esos dichos e incluso estaría el propio expresidente López Obrador. ¿Qué ha dicho el Mayo Zambada? No lo sabemos todavía.
seguramente saldrá hasta el juicio o no saldrá. O no saldrá. Porque nunca si nos él vamos hace a enterar, exacto, claro. si él hace una acusación cooperante, justamente es para evitar que se haga un juicio público. Pero algo saben en Estados Unidos, que no sabemos nosotros, que la propia presidenta no sabe, porque así operaron el secuestro de el Mayo Zambada con mucho éxito. Claro. Si lo pudieron hacer fue justamente porque el gobierno nunca vio esta negociación y algo saben. Y algo de eso están utilizando como palanca para hacer estas negociaciones. Como tan moneda de agresivas. cambio. Claro. Y nada en este momento nos garantiza que en 28 días, que es cuando se acabe el plazo de estos... fatal. De los 10,000 integrantes de la Guardia Nacional a 18 puntos de la frontera norte, no vuelvan a ocupar ese mismo folder, cuyas hojas no conocemos, y nos digan, ¿saben qué? Se les acabó. O ¿sabes qué? No, ya no quiero 10,000, ahora quiero 30,000. Porque no está funcionando. No funciona. La Guardia Nacional tiene 130,000 integrantes, 10,000 es el 7%. Y mañana, en 28 días, Donald Trump dice, ya no quiero el 7%, te exijo el 35% de toda tu fuerza. ¿Y cómo es jalar la cobija y desproteger a los demás estados? Claro. Zacatecas, Adela, tiene 1,500 integrantes de la Guardia Nacional. 1,500. Si Trump nos pide 30,000 en 28 días, Pues sí. a Zacatecas, que trae un broncón de inseguridad, hay que decirle, préstame unos y te dejo peor. Yo creo que esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando en este momento. Que supera a la ficción, ¿eh? Sí. Que supera a la ficción. Si este guión antes del 25 de julio nos lo hubieran presentado, no lo hubiéramos creído. Sí. Pero es producto, lo que te decía, de dos deseos que tienen estrategias distintas y que generan consecuencias diferentes. A Estados Unidos le importa que no llegue el fentanilo, aunque eso nos genere muertos. Y a México le interesa que no haya más muertos, aunque pase el fentanilo. Claro. Cada quien que se Conciliar haga cargo. esas dos posturas es lo que nos tiene en este problema. Híjole, te veo la semana que entra. Órale, aquí nos vemos y contamos otro país seguramente. Otro país. Muchas gracias, mi querido Oscar. Gracias, querida Adela. Interesantísimo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora les queremos contar de la visita